Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando aquí con otra porción del Pirkei Avot en el capítulo 3, en la Mishnah 14, Israel y la Torá. Mayor privilegio aún ha sido anunciarle que se le había entregado el instrumento valioso con el que Dios ha creado el mundo. Como está escrito, son buenos principios los que yo os he entregado. No abandonéis mi Torá. Los 7 mandamientos que Dios dictó a toda la humanidad a través de Noah pueden ser admitidos y justificados fácilmente por razón del hombre. El primer prohíbe la idolatría y, en efecto, el reconocimiento de Dios único es la condición indispensable para lograr una humanidad digna de este nombre. El Eterno, el Todopoderoso, el Omnisciente, o para citar otro atributo, el Dios universal de sabiduría, ha creado al hombre a su imagen, pero por lo tanto, el que le niega o adjunta a otras divinidades, priva de esa forma al auténtico humanismo, las bases de la cual descansa. El segundo de los mandamientos a los que nos referimos es la prohibición de incesto y del adulterio. En efecto, el respeto de la pureza moral es absolutamente necesario para la organización y la viabilidad de la sociedad. La costumbre y moral no tardarían en destruirnos o destruirlas. En cuanto al tercer mandamiento, el que prohíbe matar, es evidente que es indispensable para la conservación de dicha sociedad. El cuarto prohíbe comer carne de un animal que está aún vivo, obedecer un sentimiento humanitario que compartimos todos. Y el quinto prohíbe blasfemar el nombre de Dios. Se basa en la obligación natural que tenemos de venerar y amar al Creador. La prohibición de robar, el séptimo mandamiento, es también fundamental para la conservación de la sociedad. La comunidad humana necesita tribunales y jueces que fallen en caso de litigio y resuelven eventuales conflictos. Estos 7 preceptos son fáciles de aplicar y a menos perfectamente comprensible para todo lo que cada uno de nosotros debemos de obedecer para el bienestar de la sociedad. Pero no podemos decir lo mismo de los numerosos mandamientos que Dios ha dictado a su pueblo. Solo una parte de ellos se basan en el principio humanitario universales y los demás, cuando no están relacionados con acontecimientos históricos, resultan prácticamente inexplicables. Y esta irracionalidad es el motivo de que nuestros semejantes se hayan burlado de nosotros durante tantos milenios. Lo que debemos de comprender es que la Torá es el instrumento con el cual Dios ha creado el mundo. Y así como encontramos en la naturaleza de que nos rodea innumerables enigmas que no conseguimos elucidar del mismo modo, y el texto sagrado en el que Dios ha trazado los rasgos fundamentales del universo contiene infinitos misterios que somos incapaces de resolver. Los comentaristas de nuestra Mishnah se preguntan: ¿por qué el rabino Akiva, capítulo 4, verso 2 de Proverbios, que cita al final de la sentencia, en efecto hay otros pasajes en la Torá que se relacionan más explícitamente con la idea de que acabamos de expresar? Por ejemplo, en este versículo 22, capítulo 8 de los Proverbios, dice: el Eterno ha instituido la Torá como la primicia de su acción, como modelo de sus obras, antes de que el mundo existiera. Aquí se enuncia claramente que la Torá es la substancia espiritual del universo. En otros lugares, verso 30, como leemos, el Tanaj dice inequivocadamente:
según afirman nuestros sabios, que la Torá es el instrumento utilizado por Dios en su labor creadora. Y podríamos citar muchos pasajes más que expresan la misma idea. Por esto conviene analizar la razón por la cual Rabbi Akiva ha escogido precisamente el siguiente versículo. Pues son buenos principios lo que yo os he entregado, no abandonéis mi Torá. Desde luego, esta cita confirma lo que la Torá es, un don de Dios, pero no demuestra que Dios haya creado el mundo con ella. Los intérpretes de nuestro tratado hacen derribar este último concepto de la palabra Tov, porque en el relato de la creación, cada una de las obras de Dios está calificado de Tov, de buena, bueno. La expresión Lekach Tov, buenos principios, buenas enseñanzas, significa entonces que la doctrina que ha servido para elaborar que la Torá caracteriza como bueno, es decir, la creación, en cuanto a la palabra de Lejach, que procede del verbo lakoach, acoger, quiere decir también lo que comprende con facilidad, mientras que Torati, mi Torá alude preferentemente a los misterios del texto sagrado, que la mente del hombre no puede penetrar. El joven Sócrates escuchó un día en una conferencia de un filósofo Heralito, que solían llamar el oscuro. Cuando le preguntaron si la lección se había gustado, Sócrates contestó, lo poco que he captado es tan excelente que lo que mi entendimiento no ha alcanzado de comprender es sin duda más excelente aún. Nuestros versículos vienen a significar más o menos lo mismo. Dios dice Lekach, lo que es fácil, lo que yo os he enseñado es bueno y no puede ser superado, y por lo tanto no abandonéis mi Torá, lo que yo he envuelto en espesas tinieblas. Qué inmenso privilegio nos ha concedido Dios con el don de la Torá. Por eso se llama Matán Torá. Rabí Samuel de Oseda nos lo da a entender a través de la siguiente parábola. Un hombre que era poseedor de una fortuna considerable vio llegar un momento de repartir sus tesoros entre sus hijos. Y vio llegar el momento de repartir sus tesoros entre sus hijos y sentía predilección por uno de ellos, que le había manifestado mucho amor y mucha veneración. Y le habló pues de la siguiente manera: querido hijo, deseo concederte una ventaja sobre tus hermanos, revelándote los procedimientos a los que he recurrido para adquirir esta fortuna. Los tesoros, los millones de oros y platas no duran eternamente. Y si tus hermanos pierden la herencia que le he dejado y se verán reducidos a la pobreza, pero si a ti te sucede lo mismo, podrás recuperar todo lo que hayas perdido y ganar incluso aún más. Y así habla Dios con el pueblo de Israel. El mundo dice: he repartido entre todos los pueblos de la tierra, pero a ti, además de la parte que te corresponde, te doy el instrumento con el que he creado el mundo. Pierda lo que pierdas, siempre podrás volver a adquirirlo. Podrás incluso ganar más de lo que tenías anteriormente, gracias a la Torá. Todos los tesoros del mundo no valen lo que ella vale. Podemos comprobar efectivamente que esta promesa, que ha confirmado a lo largo de la historia cuántas veces Israel lo perdió todo, pero nunca cayó en la miseria, pues posee la Torá, que permite rehacerse de todo lo que el Eterno posee. Os he entregado los principios con lo que he creado el mundo. No abandonéis mi Torá, pues en la observancia de los mandamientos, cuyo misterio no conseguimos descifrar radical, precisamente la grandeza de Israel se halla aquí en la Torá. Con esa observancia confiamos que somos el pueblo elegido del Eterno.
El mayor privilegio reside en el hecho de que Dios nos reveló el significado profundo de la Torá. Este conocimiento permite apreciar la importancia para nuestra vida de todos los mandamientos, incluido lo que no comprendemos. Los hijos y las hijas de Israel que dan la espalda a estos mandamientos, por ejemplo, comiendo alimentos prohibidos, infringiendo las leyes referentes a la pureza, quebrantando las del matrimonio, arruinan poco a poco las ventajas que nos ha concedido el Creador. Ellos y también sus hijos siguen beneficiando hasta cierto punto de los privilegios espirituales que les confiere su ascendencia judía, pero la tercera generación solo conservará una parte de estos privilegios, y las generaciones siguientes los perderán totalmente. Y reconocer, pues, nos grita Dios, cuán hermosos y maravillosos son los preceptos de la Torá revelada, que si sois capaz de entender, no abandonéis mi Torá, aunque no lo comprendéis en su totalidad, pues el universo que yo he creado con la ayuda de mi ley también se sustrae en varios aspectos a vuestro entendimiento. Y este es el Pirkei Avot. Qué lindo. Capítulo 3, Mishnah 14. Shalom, shalom.